buenas nakamas, aquí Teorías Crypt trayéndonos un nuevo video. Antes de empezar, recordarles que las imágenes e animes usados en este video no me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores. Si les gustan los vídeos, suscriban y denle like que me apoyan mucho. Espero que les guste. Empieza. Capítulo 12. Después de consolar a MJ por un rato, ella se quedó dormida y Peter salió de la cama, tomándose un momento para arroparla antes de irse. Cuando se contuvo lo que fuera que iba a decir, Peter tuvo una buena idea de lo que era. MJ lo dijo ella misma momentos antes. Y no soy lo suficientemente fuerte para ayudar en absoluto. MJ se sentía inútil. Peter estaba aquí deteniendo el crimen, preparándose para futuros enemigos y construyendo una organización para salvar el mundo. Mientras tanto, ella era solo una chica normal sin poderes y se sentía inadecuada de alguna manera. Esto no molestó a Peter ni un poco, pero pareció carcomerla, ya que los humanos son muy protectores con sus seres queridos, como la mayoría de los animales. No fue gran cosa cuando lo peor que Peter estaba peleando eran hombres armados, pero ahora que los X-Men han aparecido y los aliens son una cosa, MJ está preocupada por él y quiere protegerlo. Lamentablemente, ella no tiene poderes para hacerlo. Su única opción es entrenar su cuerpo y aprender artes marciales, pero eso no haría nada contra el metahumano promedio. Incluso Black Widow es bastante inútil contra estas personas, y ella misma se ha mejorado ligeramente. Peter no la presionó para que lo dijera, pero sabía lo que estaba sintiendo y pensando. Ned no piensa así todavía. Al menos espera que Ned no lo haga, pero incluso en las películas, Ned tenía una habilidad natural en las artes místicas, por lo que tarde o temprano podría ayudar. En cuanto a MJ, nunca mostró una inclinación por las artes místicas. Aunque eso no significa que no pueda aprender. El único problema es lograr que el anciano esté de acuerdo y acepte cualquiera de ellos. Específicamente dijo que odia enseñar a niños y adolescentes, ya que tienen otros compromisos, como la escuela, deportes, clubes, etc. Peter fue una excepción, ya que ya era un héroe con superpoderes, que despertó el interés de Ancien Tuan debido a su incapacidad para ver su llegada y cambiar del Spider-Man normal. Dudaba que ella se inscribiera para llevarse a otros dos adolescentes que necesitaban un trato especial debido a sus horarios escolares. Conseguir que el anciano los lleve a Kamar Taj puede ser imposible. Sin mencionar el hecho de que Ned y MJ pueden retrasarse en la escuela si comienzan a aprender en Kamar Taj. Ambos son asombrosamente inteligentes, pero al final del día, Peter es una anomalía. Podría perderse los próximos 1000 días de escuela y aún así pasar siempre y cuando venga a tomar exámenes. Podría enseñarles, pero no tengo tiempo, pensó Peter mientras se cambiaba a su traje de araña y abría un portal a la casa de Tony en Los Ángeles. Iría y le preguntaría a la anciana si los aceptaría como estudiantes de todos modos, como nunca se sabe a menos que lo intentes, pero ella no está presente en este momento. Peter ni siquiera ha recibido un mensaje de texto todavía, por lo que probablemente todavía esté en alguna otra dimensión. Si ella dice que no, todavía puedo hacer que MJ se fortalezca, pensó Peter mientras entraba a la mansión de Tony, que estaba prácticamente vacía debido a que él se había mudado a Nueva York. Viven en un mundo de cómics, por lo que siempre hay una manera de obtener superpoderes. Peter solo tiene que encontrar la ruta mejor y más segura y MJ ya no se sentirá inútil. Quién sabe, las probabilidades están en su contra, pero MJ podría tener el Gen X. Todo lo que tendría que hacer es encontrar una manera de activarlo como dijo el profesor Javier. Peter podría tener el Gen X también, tendré que investigar esto, pensó Peter cuando vio a Tony revisando algunos papeles en su cocina. Hola, cabeza de telaraña. Tony dice mientras levanta la vista de sus papeles, empujándolos con un suspiro cansado. ¿Qué pasa? Necesitamos tener una reunión con Fury sobre el negocio de los Vengadores. Tengo información y reclutas de los que hablar. Peter dice mientras abre la nevera para encontrar nada más que condimentos. Amigo, tienes que ir de compras. Me mudo. ¿Cuál es el punto? Tony se encoge de hombros mientras mira una computadora portátil cercana. Jarvis, envía un mensaje de texto al pirata enojado y dile que tenemos que encontrarnos en mi casa. Sí, señor. Jarvis responde. ¿Tú y Fury sois amigos por correspondencia ahora? Peter pregunta mientras cierra la nevera vacía decepcionado. No, todavía no confío en él, pero parece que no tengo otra opción en el asunto. Tony dice mientras le da a Peter una mirada acusatoria. ¿Qué? Necesitamos su ayuda de cualquier manera.
Mientras mantenga la información confidencial para sí mismo y actúe como un jugador de equipo, no veo ninguna razón para no darle una oportunidad. Peter dice encogiéndose de hombros. Aunque eso no significa que no debamos ser cautelosos. Está bien, dice Tony a regañadientes. Señor, el director Fury está en camino. Jarvis dice anuncia. Después de media hora de perder el tiempo y hablar sobre la mudanza de Tony a la ciudad de Nueva York, el Kingjet aterrizó en el patio trasero y despegó tan pronto como Fury salió. ¿Esto es sobre los mutantes? Dice tan pronto como entra en la casa de Tony. ¿Mutantes? Tony pregunta emocionado. Son metahumanos y sí. Peter responde mientras Fury se acerca al refrigerador y lo abre, buscando una bebida para saciar su sed. Tienes que ir de compras, Stark. Fury comenta mientras cierra el refrigerador y se apoya en el mostrador cercano frente a Peter y Tony. ¿Por qué todos siguen diciendo eso? Tony dice molesto. Si quieres comida, entonces ve a tu propia casa. Muy bien, pongámonos manos a la obra. Peter dice mientras saca su teléfono y enciende la antivigilancia. Lo siento, Jarvis. ¿Qué haces?, responde Jarvis, pero pronto su voz se distorsiona y se corta. ¿De verdad tenías que hacer eso? Tony pregunta, sintiéndose mal por Jarvis. Sí, nunca se sabe quién podría estar escuchando. Peter dice mientras se mueve alrededor de la habitación. Después de todo, dudo que hayas sacado todas tus pertenencias de aquí por tu cuenta. Tuvo que haber gente de mudanzas que entró en la mansión para mover las pertenencias de Tony, por lo que no es imposible que una de estas personas coloque algunos micrófonos o cámaras. Si quieres, puedo hacer que un equipo de S.H.I.E.L.D. busque errores. Ofertas Furia. No, lo haré yo mismo. Tony se niega al instante, no queriendo ningún agente secreto desconocido en su casa. Es más probable que plantes algo también. ¿Quién dice que no lo he hecho ya? Fury dice, jugando con Tony. Muy bien, volvamos a los negocios. Peter dice y entra en una explicación sobre los metahumanos y sus planes para agregarlos a los Vengadores. Parecían perfectamente felices con los planes de Peter hasta que mencionó agregar 2 metahumanos desconocidos al Consejo de los Vengadores. No creo que sea una buena idea. No conocemos a estos hombres y este tipo Magnet suena volátil. Tony comenta con desaprobación. Por una vez estamos de acuerdo, Stark. Fury asiente con la cabeza. Tengo archivos tanto de Charles Xavier como de Eric Lenser. Charles es una posibilidad definitiva, pero Magneto es un hombre peligroso. Hemos tenido algunos encuentros con él a lo largo de los años. ¿S.H.I.E.L.D. se estaba aprovechando de los metahumanos en ese momento? Pedro dice acusadoramente. Porque su objetivo parece ser proteger a su gente. No lo veo atacando a S.H.I.E.L.D. sin ningún motivo. No que yo sepa, no. Fury responde después de pensar por un momento. ¿Estás seguro? Peter sigue empujando. Diriges un barco muy grande, Fury. Es muy posible que te hayan mentido. Fury se queda en silencio mientras mira fijamente a Peter en contemplación. Esta no es la primera vez que Spider-Man insinúa el hecho de que S.H.I.E.L.D. puede estar comprometido. Su mente se aceleró cuando Fury comenzó a cuestionar su propia organización. Fury sabe que Peter no dará más detalles, por lo que tendría que resolverlo por su cuenta. Lo miraré. Fury dice mientras presiona un botón en su teléfono y sin decir palabra camina hacia el patio trasero, donde el Kingjet aterrizó una vez más. Peter sabía que sus acciones con Fury podrían traer a colación la línea de tiempo de la rebelión de Hydra, pero eso no es exactamente algo malo. Cuanto antes se elimine Hydra de S.H.I.E.L.D., mejor. Además, Peter todavía quiere absorber a S.H.I.E.L.D. en los Vengadores, por lo que esto también puede acelerar ese proceso. Después de todo, una vez que se revele que Hydra y S.H.I.E.L.D. son lo mismo, lo más probable es que S.H.I.E.L.D. cierre. Ese es el momento en que los Vengadores se abalanzarán y comenzarán a robar trabajadores y comprar todas las propiedades de S.H.I.E.L.D. Incluso contarán con la ayuda del propio director Fury, ya que el hombre sería miembro del Consejo de los Vengadores. Al menos, eso es lo que Peter espera que suceda. Mientras el Kingjet despega, llevándose a Fury con él, Peter suspiró y se volvió hacia Tony. Parece que tendremos que continuar con esto otro día. Peter dice encogiéndose de hombros. Después de despedirse, Peter regresó a casa para pasar la noche, pero en lugar de irse a dormir, salió a patrullar. Peter ha estado ocupado estos días con su viaje a Japón, por lo que necesitaba mostrar su rostro o, de lo contrario, aumentarían las tasas de criminalidad. Volando en el Kingjet, Fury no podía quitarse de la cabeza las constantes advertencias de Spider-Man sobre S.H.I.E.L.D.
Situaciones que parecían estar bien antes se desarrollaron en su mente y aparecieron preguntas. Preguntas que no necesitaba hacer antes, ya que confiaba en S.H.I.E.L.D. Nick Fury no era un hombre confiado, sin embargo, antes de las advertencias de Spider-Man, podía decir sin lugar a dudas que confiaba en S.H.I.E.L.D. Ahora, siente que la confianza puede haber estado fuera de lugar. Al ordenarle al piloto que volara a una instalación de S.H.I.E.L.D. que se usa para almacenar datos, Fury se recostó y disfrutó del viaje. Después de un largo vuelo, el Kingjet aterrizó al pie de una montaña en un lugar no revelado, donde se podía ver una enorme y gruesa puerta de búnker unida a la montaña. Este búnker subterráneo es una de las instalaciones de S.H.I.E.L.D. más secretas que tienen, ya que almacena copias digitales y físicas de todos los informes de campo que se hayan presentado. Si quiere investigar los incidentes que involucran a Magneto, entonces este es el lugar para estar. Con suerte, esto no llevará mucho tiempo, pensó Fury mientras entraba al búnker subterráneo con un código muy largo, tarjeta magnética y escaneo de retina. Después de sorprender a algunos criminales, que pensaron que podrían salirse con la suya mientras él estaba en Japón, Peter regresó a casa y se metió en la cama. Peter ya no estaba preocupado de que la gente descubriera su habilidad de portal. S.H.I.E.L.D. sabe lo que significa que Hydra lo sabe, por lo que cualquier persona afiliada a Hydra probablemente también lo sepa. No lo revelará a propósito, pero si la gente se entera por su cuenta, entonces no le importará. Antes de irse a dormir, Peter sacó su teléfono fantasma y le envió un mensaje de texto de buenas noches a MJ. Peter, buenas noches, pasaré después de las reuniones de mañana. Ella no respondió, ya que probablemente MJ todavía estaba dormido, así que tiró su teléfono a un lado y se fue directamente a dormir. La reunión de la ONU del día siguiente fue la más mansa de todas. Ni Charles ni Eric asistieron a esta. Charles está esperando su decisión sobre su presentación, mientras que Magneto no tiene interés en las reuniones si Charles no está allí y no se trata de metahumanos. Dado que las reuniones volvieron a ser aburridas, Peter volvió a usar su teléfono fantasma y encontró algunos artículos sobre metahumanos en la cumbre de la ONU en Japón. Parece que alguien finalmente lo filtró, pensó Peter mientras leía algunos de los artículos. Había algunas imágenes y vídeos borrosos de Magneto, flotando en el aire, y la pared destruida del edificio, junto con información privilegiada sobre las reuniones, junto con la participación de Spider-Man en ellas. Mostró especialmente a Spider-Man bajo una buena luz, manteniendo la paz entre los nuevos grupos superpoderosos que aparecieron. La reacción en línea sobre los metahumanos parece ser mixta. Algunos grupos de odio como los racistas y las comunidades religiosas extremas estaban reaccionando mal, pero el resto parecía estar bien. La mayoría de las respuestas son curiosas, emocionadas, asustadas u otras reacciones normales, pero la gran mayoría es escéptica. Después de todo, no hay muchas pruebas claras detrás de todo esto. La única prueba es borrosa y podría falsificarse fácilmente, por lo que Peter decidió aclarar las cosas. Al abrir Twitter, Peter comenzó a escribir un duet. @Hombre Araña. Espere que salga un video sobre metahumanos pronto. Peter sabía que ver era creer, por lo que contactaría a Charles para filmar un video de YouTube sobre la nueva raza de personas que ingresan al mundo. Necesitaban buena publicidad lo antes posible, o de lo contrario, las personas con malas intenciones comenzarán a aprovecharse. Mientras Peter hace este duet, la reunión llegó a su fin. Él y el presidente fueron a la sala de reuniones normal, donde recibieron exactamente la misma explicación que en las últimas dos reuniones. Esta reunión contó con representantes de los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Corea del Sur, China, Francia y los Emiratos Árabes Unidos. Fue más difícil llevar a cabo una reunión con tanta gente, ya que todos tenían preguntas y aportes para dar, por lo que esta reunión duró mucho más que las otras dos. Aunque eso no significa que no estuvieran emocionados y de acuerdo con el plan de los Vengadores. Peter estaba realmente feliz de que los X-Men se mostraran en un momento tan perfecto. Realmente les debe mucho, ya que la introducción de los metahumanos ha acelerado las cosas. El miedo es verdaderamente un buen motivador. Cuando la reunión finalmente llegó a su fin, Peter tenía oficialmente el acuerdo de 6 de los países más fuertes de las Naciones Unidas. Mañana, presentarían el plan del Vengador frente a toda la ONU, como lo hizo Charles con el anuncio de Metahumano. Se va a aprobar pase lo que pase, ya que ya sentaron las bases con estas reuniones, por lo que esto es realmente solo una formalidad. Aunque esta acción definitivamente alertará al Consejo de Seguridad Mundial, en ese momento sería demasiado tarde para que interfieran. Eso es si no lo han descubierto ya de alguna manera.
Al regresar a casa después de la reunión, Peter fue directamente a la casa de MJ, donde la encontró preparándose para la escuela. La reunión terminó a las 7 de la tarde, pero por la diferencia horaria, Pedro regresó a las 6 de la mañana. Ha salido el sol y MJ estaba en la ducha. Peter entró y empezó a prepararle el desayuno. Su madre, Grace, ya se fue a trabajar y él sabía que MJ apestaba cocinando y terminaría comiendo cereales. Anillo, 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 cuando terminó de cocinar y esperaba pacientemente a MJ, el teléfono fantasma comenzó a sonar. Mirando el teléfono, Peter se sorprendió al ver quién lo estaba llamando. Charles, ¿por qué está llamando? Peter pensó mientras levantaba el teléfono. Yo. ¿Qué es esto que escuché sobre un video que estás haciendo sobre metahumanos? Charles se salta las presentaciones y va directamente al grano. Bueno, en realidad iba a llamarte más tarde sobre esto, así que esto es perfecto. Mientras Peter dice esto, MJ abre la puerta del baño y sale con una toalla alrededor de su cuerpo. Por favor, espera un momento. Mi hermosa novia acaba de entrar. MJ escuchó esto y se congeló cuando giró la cabeza para ver a Peter en su teléfono en la cocina. El olor a tocino, huevos y tostadas francesas entró en sus fosas nasales poco después. Deja de mirar. MJ grita mientras corría a su habitación y azotaba la puerta. ¿Qué fue eso? ¿Alguien dio un portazo? Charles pregunta cuando Peter se olvidó de silenciar el teléfono. Sí, no te preocupes, ella está bien. Peter dice con una risa. Es posible que Peter y MJ se hayan puesto calientes y pesados recientemente, pero aún no se han visto completamente desnudos, por lo que MJ estaba tímido. ¿Tienes una dirección en la que pueda encontrarte? ¿Puedo pasar después de desayunar? Pedro cambia de tema. ¿Ya estás de regreso en Nueva York? Pregunta Carlos. Por ahora. Peter responde crípticamente. Muy pronto, Peter obtiene una dirección en el norte del estado de Nueva York. Justo cuando terminó la llamada, MJ sale de su habitación, completamente vestida y con una mirada avergonzada en su rostro. Te hice el desayuno. Peter dice mientras le trae un plato a MJ y le da un beso en los labios. MJ se sentó en silencio y comió torpemente, todavía consciente de que lo vieran con nada más que una toalla. No te pongas nerviosa. Eres hermosa. Peter dice mientras comienza a limpiar la cocina. Si quieres, puedo desnudarme para ti, así que estamos a mano. MJ miró los músculos expuestos de Peter y desvió la mirada cuando él la vio mirando y sonrió. No, está bien, bueno, estoy lista para desnudarme en cualquier momento. Peter sonríe por encima del hombro mientras lava los platos. Solo házmelo saber. Después de hablar con MJ, que había vuelto a su estado normal en comparación con el día anterior, Peter la acompañó a la escuela antes de abrir un portal a la dirección que le dio el profesor Javier. Al salir del portal, Peter se encuentra con la mansión familiar que se mostró en las películas de X-Men en su vida pasada. Caminando hacia la puerta cuando el portal se cerró detrás de él, Peter ni siquiera tuvo la oportunidad de tocar cuando la puerta se abrió y Wolverine salió volando con sus garras extendidas, gruñendo como un animal salvaje. Hola de nuevo. Peter dice casualmente mientras esquiva a Logan y lo patea hacia un lado. Al entrar en la casa, Peter ignora al animal salvaje que acaba de patear con una risita. Estaba empezando a disfrutar jugar con Wolverine. Charles llegó rodando por el pasillo justo a tiempo para ver a Peter entrar con Wolverine enojado apareciendo detrás de él. Logan, detente. El profesor Javier gritó cuando vio a Wolverine corriendo hacia la espalda expuesta de Spider-Man, con los puños hacia atrás y las garras apuntando hacia adelante. Antes de que Peter pudiera actuar cuando sus sentidos arácnidos se dispararon, Charles se encargó de sí mismo y usó la telequinesis para arrojar a Logan a la pared cercana, sujetándolo allí por sus brazos y piernas. GRRRR. Logan gruñó y gritó mientras intentaba salir del agarre del profesor. Mientras Wolverine se esforzaba contra el agarre de Charles, el profesor agarró su cabeza con dolor, incapaz de resistir la fuerza de Wolverine por mucho tiempo. Suspiró, Peter vio esto y se acercó a Logan. ¿Sigues haciéndome hacer esto? Peter negó con la cabeza cuando Wolverine le gruñó como un animal enojado. Retirando su puño, Peter lanzó un puñetazo bien colocado a un lado de la cabeza de Logan, haciendo que su cuerpo quedara inerte contra la pared. Gracias. Charles respira aliviado cuando el dolor de cabeza desaparece. No hay problema, ¿quieres mostrarme tu oficina? Peter dice mientras Wolverine se desliza por la pared y cae al suelo. Sí, podemos hablar en privado allí.
Charles dice mientras se limpia un poco de sudor de la frente. Mientras dice esto, Rondador Nocturno baja las escaleras y ve una situación extraña. ¿Qué pasó?, dice Kurt cuando Spider-Man apareció en su línea de visión. Ah, claro, sacudiendo la cabeza ante las acciones de su amigo, Nightcrawler se acerca y levanta a Logan del suelo, cargándolo como lo haría un príncipe en un cuento de hadas. Lo pondré en su habitación. Kurt dice mientras sube las escaleras. Fue bueno verte de nuevo, Spider-Man. Está bien, sígueme. Charles dice mientras lleva a Peter a su oficina. En el camino, Peter vio a algunos niños, que probablemente eran metahumanos que se unieron temprano a la escuela. Todos miraron nerviosamente al superhéroe que vino a visitarlos, emocionados de verlo pero demasiado asustados para presentarse. Cuando entraron en la oficina del profesor, Charles se detuvo detrás de su escritorio y le indicó a Peter que se sentara. Los niños que viste son los primeros de nuestra escuela en ciernes. Charles dice mientras Peter se sienta. La mayoría de ellos provienen de comienzos tristes. Padres que no entendieron el cambio de sus hijos, huérfanos, sujetos de prueba liberados. Todos han pasado por muchas cosas y en realidad eres una gran parte de su vida. Te ven como un héroe. Alguien a quien aspiran a ser. Bueno, tienen superpoderes, por lo que una buena cantidad de ellos probablemente serán como yo en el futuro. Peter dice encogiéndose de hombros. Cierto, aunque eso no significa que no puedan elegir trayectorias profesionales normales. Carlos aclara. Por supuesto, pero pueden tomar esa decisión cuando tengan la edad suficiente. Peter dice, completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué es esto que escuché sobre un video de YouTube de Spider-Man sobre metahumanos? El profesor pregunta con curiosidad. Los niños no dejan de hablar de eso. Tan pronto como Peter tuiteó al respecto, los pasillos de la mansión de Javier se llenaron de conversaciones sobre Spider-Man y su próximo video. Los estudiantes mayores, que están en la adolescencia, tienen un teléfono inteligente, por lo que supieron al instante y corrieron la voz. Por supuesto, la noticia sobre Spider-Man viaja rápido, por lo que todos lo supieron en cuestión de minutos. Incluso el profesor Javier. Iba a contactarlo y pedirle una entrevista con usted y algunos otros. Respondería algunas preguntas y mostraría algunos poderes. No tomaría mucho tiempo. Podemos grabar el video completo en un día. Peter explica mientras se recuesta en su asiento. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunta Carlos. Tal vez no entiendas cómo funciona Internet y los medios en general. Con los artículos de noticias sobre metahumanos que aparecen, las personas con malas intenciones comenzarán a aprovecharse. El miedo y la indignación obtienen clics y aumentan las calificaciones después de todo. Cuanto más rápido nos volvemos un poco de buena publicidad por ahí, mejores serán nuestras posibilidades de proteger a los metahumanos. Pedro explica. ¿Nuestro?, pregunta Carlos. Sí, los Vengadores se mantienen unidos. Peter sonríe bajo su máscara. Veo. Charles murmura con una sonrisa también. Hablando de Vengadores, ¿has tomado ya una decisión? No, pero parece favorable para ti. Solo danos un poco de tiempo. Peter dice, sin mencionar nada sobre la participación de Magneto. Mantendría eso en secreto hasta su primera reunión como concejales, que Peter está seguro de que será un encuentro interesante para tratar, por decirlo menos. Muy bien, ¿quieres hacer esta entrevista hoy?, Charles pregunta, totalmente de acuerdo con esto. Claro, podemos filmarlo en mi teléfono. Peter dice mientras saca su teléfono fantasma. ¿Tienes a alguien aquí que esté interesado en esto? 3 metahumanos es probablemente lo mejor, así que necesitamos 2 personas más. Storm es un poco tímida ante las cámaras y Logan no puede estar en la misma habitación que tú, piensa Charles en voz alta. Luego Kurt y alguien más. Kurt será una buena adición. Su apariencia sorprenderá a algunos, pero eso también ayudará a mostrar las diferencias físicas que los metahumanos pueden tener. ¿Alguien más o deberíamos reclutar a uno de los niños?, preguntó Pedro. No sé si deberíamos involucrar a los niños más pequeños, comenta el profesor Javier con una mirada pensativa. Vi algunos adolescentes por ahí. Podemos preguntarles. Pedro ofrece. Después de pensarlo un momento, el profesor X estuvo de acuerdo y se pusieron a trabajar. Después de obtener el consentimiento de Kurt, lo cual fue difícil ya que el hombre azul es tímido por su apariencia, Charles llamó a uno de los estudiantes mayores a su oficina, quien accedió instantáneamente a estar en el video. ¿Quién no aceptaría estar en un video de YouTube de Spider-Man? Estaría loco si dijera que no.
Sorprendentemente, este niño resultó ser un joven Scott Summers de 13 años, también conocido como Cyclops. Antes de entrar, Charles le dio a Peter una breve descripción de Scott y sus poderes. Scott Summers es un mutante con la capacidad de disparar rayos ópticos destructivos. Lo que significa que dispara láseres desde sus globos oculares, lo cual es un poder bastante inconveniente para el niño. Tiene que usar anteojos especiales hechos con lentes de cuarzo rubí para evitar que los rayos láser destruyan todo lo que Scott mira. De lo contrario, el niño tendría que mantener los ojos cerrados constantemente y vivir como un ciego. Cuando Charles encontró a Scott, era un huérfano que vivía en las calles y no recordaba mucho de su vida o se negaba a hablar de ello. Tan pronto como entró por la puerta, Scott corrió directamente hacia Peter y comenzó a hacer preguntas. Evidentemente, el chico era un fanático, lo cual era halagador para Peter. Aunque realmente no le gustaba el personaje de Cyclops en las películas de su vida pasada, Peter no le reprocharía eso al chico. Solo deseaba que el personaje no fuera un simplón tan molesto. Calmando al chico de su estado de fanboy, comenzaron las entrevistas con él. Después de configurar su teléfono con un soporte improvisado que Peter armó con algo de telaraña, comenzó la entrevista en el sofá de la oficina. Una vez que las preguntas fáciles quedaron fuera del camino, como su nombre, edad, grado y poderes, Peter pasó a las cosas interesantes. ¿Cómo te sientes acerca de tener superpoderes? Él pide. Bueno, Scott se queda en silencio por unos momentos antes de responder. Creo que mi poder sería genial si pudiera controlarlo. Sin embargo, el profesor X dijo que podría controlarlo con suficiente tiempo y esfuerzo. ¿Profesor décimo? Preguntó Peter, ya que es la primera vez que escucha ese apodo en voz alta. ¿Te refieres al profesor Javier? Muchos de los niños lo llaman así. Es difícil para ellos decir su nombre. Todos lo llaman así ahora. Scott explica mientras Charles sonríe conmovedoramente desde el otro lado de la habitación. Ya veo, ¿cómo era tu vida antes de conocer al profesor X? Preguntó Pedro. Charles no parecía complacido con la pregunta de Peter, ya que era una gran parte de sus sesiones de terapia. Aunque nunca le dijo a Peter que no preguntara esto, así que no podía culparlo. Scott se tensó inmediatamente. Ha estado evitando este tipo de preguntas por un tiempo, ya que es más fácil de olvidar, pero esta vez fue diferente. El héroe de Scott, Spider-Man, estaba haciendo las preguntas esta vez. Estuve en un orfanato por un tiempo. Scott comienza a hablar de mala gana. No recuerdo a mis padres o cualquier tiempo antes de eso. El orfanato era, no el mejor lugar. No había suficiente comida o... Peter preguntó, sin conocer la historia de fondo de Cyclops. Había muchos médicos allí. Dice Scott, sorprendiendo a todos en la sala ya que sabían lo que esto significaba. Me pinchaban con agujas y me conectaban estos cables. No me gustaba allí, así que me fui. ¿Te dejaron ir? Preguntó Pedro. No, me escapé. Scott dice con un movimiento de cabeza. No me dejaban salir de mi habitación, así que usé mis ojos para hacer un agujero en las paredes por la noche. ¿Qué pasó después de eso? Preguntó Pedro. Viví en un callejón por un tiempo. Scott dice mientras se gira para mirar al profesor Javier. Ahí fue donde el profesor X me encontró. La mirada triste en el rostro de Charles desapareció cuando escuchó esto. Envió una cálida sonrisa hacia el chico. Charles solo deseaba haberlo encontrado antes. Una vez que se completó la primera entrevista, enviaron a Scott a jugar con los otros niños. Lo necesitarían para filmar sus poderes más tarde, pero podrían encontrarlo en ese momento. Tan pronto como salió de la habitación, Charles miró a Peter con desaprobación. ¿Tenías que hacer preguntas tan personales? El profesor pregunta con un suspiro cansado. La gente necesita saber qué les ha estado pasando a los metahumanos. Sin una entrevista como esa, no creerán que estas cosas suceden. Al menos no del todo. Peter explica su línea de pensamiento. Lo que quiero saber es dónde estaba este orfanato y quién lo dirigía. Tienes razón, Charles murmura mientras piensa cuidadosamente. Intentaré hablar con él sobre eso cuando te vayas. Bien, lo más probable es que se hayan movido desde que escapó, pero es posible que podamos seguir algunas pistas dejadas atrás. Eso es si puede recordar dónde estaba. Peter dice mientras hace señas hacia el sofá. Hasta entonces, terminemos este video. Peter pasó las siguientes horas haciendo las entrevistas para Charles y Kurt. La entrevista de Kurt fue un poco triste, ya que Peter se dio cuenta de inmediato de que no se sentía cómodo con su propia piel. El hombre mismo lo dijo en la entrevista, pero es bueno mostrárselo a los espectadores.
Necesitan ver que detrás de los metahumanos de aspecto más monstruoso está solo el ser humano inseguro y tímido promedio. Como todos los demás. La entrevista del profesor Javier trató sobre la escuela y su misión de integrar de forma segura a los metahumanos en la sociedad normal. Fue más o menos lo mismo que su presentación ante las Naciones Unidas. Después de que se manejaron las entrevistas, todos salieron al enorme patio trasero, incluido Scott. Peter grabó a cada uno de ellos usando sus poderes y eso fue todo. Kurt se teletransportó un poco. Charles levantó telequinéticamente algunas rocas del tamaño de un puño como si estuviera haciendo malabares con ellas. Scott era el más interesante y peligroso del grupo. Se quitó las gafas por un momento y disparó un pilar de energía roja al cielo. La visión de calor de Superman no tenía nada que ver con el poder del ojo de Scott. Fue realmente impresionante y poderoso. Sin embargo, Cyclops es 100% un cañón de vidrio. Tiene una potencia de fuego extrema, pero su cuerpo es el mismo que cualquier otro ser humano normal en esta tierra. Mientras alguien pueda esquivar su ataque, ganar una pelea contra él sería bastante simple. Una vez que terminó la grabación, Peter anduvo por el futuro Instituto Javier o como él llame a la escuela. En lugar de regresar a casa, Peter editó el video en su computadora portátil mientras pasaba un tiempo con Charles y Kurt. Mientras editaba el video, Logan se despertó de su segundo knockout consecutivo, lo que definitivamente arruinó parte de la confianza del hombre para enfrentarse a Spider-Man. Aunque eso significaba que se rindió. No, por tercera vez, Wolverine atacó a Peter como un animal salvaje. Mientras esquivaba los ataques de Logan una vez más, el teléfono de Peter sonó y el nombre Val Cyclops apareció en la pantalla. Lo siento, parece que me iré temprano. Mi amigo está llamando. Peter dice mientras se aleja de unas afiladas garras de metal. Los veré en otro momento. Esperen que el video esté listo mañana. Después de noquear fácilmente a Wolverine por tercera vez, Peter salió de la mansión y se dirigió a su casa antes de contestar el teléfono. ¿Qué pasa?, pregunta Pedro. Ve a Starks. Tenemos que hablar. Fury dice y cuelga el teléfono inmediatamente. Ni siquiera puedo saludar a la gente correctamente, murmura Peter mientras abre otro portal y aparece en la mansión de Tony, donde encuentra al hombre sentado en el sofá con algunos dispositivos diminutos frente a él. Cabeza de telaraña. Tony se da cuenta de la llegada de Peter y señala al técnico que tiene delante. Tenías razón sobre los insectos. Barrí la casa y esto es lo que encontré. Se ve bien, dice Peter mientras los mira. ¿Cuáles crees que pertenecen a S.H.I.E.L.D.? La mitad de ellos. Dice una voz mientras Fury entra en la habitación con una pila de carpetas. Bueno, no dejes más basura en mi casa. No quiero volver a limpiar. Dice Tony mientras arroja todo el equipo de vigilancia a un basurero cercano. No te preocupes, te vas a mudar a Nueva York, así que no tiene sentido molestar más este lugar. Fury se encoge de hombros mientras tira la pila de carpetas frente a Peter y Tony. ¿Qué es esto?, Tony pregunta mientras toma la carpeta superior y la abre. Este es cada encuentro que S.H.I.E.L.D. ha tenido con Magneto. Fury dice mientras Peter toma un archivo también. Después de leer rápidamente todos los archivos, Peter y Tony encontraron algunas recurrencias extrañas en cada archivo. Todos representan a Eric y su equipo de mutantes atacando las bases de S.H.I.E.L.D. para robar información, tecnología y otras cosas. Mientras tanto, algunos de estos artículos no existen o nunca estuvieron en estas bases, para empezar. Una buena cantidad de ellos ni siquiera despertarían el interés de Magneto en primer lugar. ¿Por qué Magneto, un hombre que dirige un equipo de personas con superpoderes, necesitaría armas o tecnología mundanas? Sin mencionar el hecho de que Mystique podría infiltrarse y robar cualquier información o dispositivo que figure en estas carpetas. Eric no necesita asaltar las bases de S.H.I.E.L.D. de esta manera a menos que la verdadera razón de estos ataques sea diferente de los informes. Yo tenía razón. Peter dice mientras arroja la última carpeta sobre la mesa de café. Sí, parece que un miembro de alto nivel de S.H.I.E.L.D. está interesado en los metahumanos. Tony está de acuerdo con un asentimiento. Ese interés ha llamado la atención de Magneto, lo que lleva a estas redadas en mis instalaciones. Fury está de acuerdo mientras se sienta en el sofá con un suspiro de cansancio. Ha estado dentro de un búnker de montaña todo este tiempo, buscando todos y cada uno de estos archivos, que definitivamente se archivaron incorrectamente. Probablemente también a propósito. Entonces, ¿cuál de tus jefes es el más sombrío? Porque definitivamente es al menos uno de ellos. Pregunta Pedro. No lo sé, Fury responde después de pensarlo un momento.
Todos son molestos a su manera. Muy bien, ¿significa esto que aceptas a Charles y Eric como miembros del consejo? Charles es un buen nuevo y Eric puede ayudarte en tu pequeña investigación interna. Después de todo, él sabe la verdad sobre estos incidentes. Peter dice mientras señala las carpetas. Incluso puedes saber cuál de tus jefes está detrás de esto. La habitación se queda en silencio mientras Fury piensa cuidadosamente. Tony no habló, ya que no tenía una opinión real de estas dos personas. Él no confía en ellos, pero sí en Peter, así que irá con lo que su amigo decida. Al menos hasta que conoce a Charles y Eric. Bien, llama a una reunión. Fury dice después de un momento de pensar. No estaré de acuerdo hasta que me haya sentado con ambos. Hablaré con ellos mañana después de la reunión de la ONU. Después de editar el video metahumano en la casa de Tony, Peter regresó a casa, patrulló la ciudad durante unas horas y se fue a dormir. Cuando se despertó, Peter subió el video y rápidamente se preparó antes de viajar a Japón, donde asistió a otra reunión de las Naciones Unidas. El edificio colocó andamios, donde Magneto rompió su propia entrada hace un par de días. Cuando la reunión estaba a la mitad, Peter subió al podio, sorprendiendo a los que estaban en la sala que no vieron el cambio de horario. Se suponía que nunca debía hablar así, pero con la ayuda de 6 países diferentes, poner su nombre en la lista fue fácil. Hola, estoy aquí para hablar sobre la iniciativa Vengadores. Mientras Peter hablaba, un ejército de ninjas de la mano se para en la azotea. Han estado tratando de rastrear a Spider-Man durante los últimos días, pero siempre desaparecía poco después de salir del edificio de la ONU. Incluso la bestia no pudo encontrarlo. Una vez que la reunión llega a su fin, atacamos y atraemos a Spider-Man al templo de Kaiju-sama como estaba planeado. Alexandra Reid ordena mientras los ninja se dispersan en escondites en el área. Con la aparición de metahumanos y otras situaciones que amenazan el mundo, es importante que tengamos una organización que no solo esté dispuesta a proteger el mundo, sino que sea lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier posible amenaza. Dice Peter, recibiendo asentimientos de acuerdo de todos en la sala. ¿Sería esta una organización estadounidense? Alguien pregunta. No, tendríamos un punto de vista más mundano. Los intereses de ningún país se antepondrán a los intereses de otro. Los Vengadores simplemente protegerán al mundo cuando los medios normales fallen o no puedan estar a la altura en primer lugar. Pedro explica. Entonces, ¿aceptarías héroes de otros países? Otro pregunta. Por supuesto, todavía no tienen héroes, pero con la aparición de los metahumanos, pronto los tendrán. Con alegría. Peter asiente con la cabeza. Como muchos países que desean participar son bienvenidos a ofrecer a cualquier héroe residente un lugar en los Vengadores. Solo nos preocupamos por proteger al mundo y a su gente, nada más. Sin embargo, es posible que tengan que pasar por algún entrenamiento. No lo haremos. Enviar personas sin experiencia o sin capacitación al campo. ¿No es esto una estratagema para enviar a nuestros héroes a Estados Unidos? Uno pregunta con escepticismo. No, no tendrán que vivir en los Estados Unidos. Las situaciones del fin del mundo no son exactamente comunes. Es posible que necesiten entrenamiento, pero luego regresarán a casa. Simplemente los llamaremos cuando se necesiten. Peter explica, calmando la habitación. Después de responder un montón de preguntas, la reunión llegó a su fin. Estarían discutiendo esto por el resto de la semana antes de votar si lo respaldan. Aunque con el trabajo preliminar de Peter de antemano, no hay posibilidad de que no estén de acuerdo. Es solo cuestión de tiempo. Cuando todos salían del gran salón de reuniones, las luces se apagaron repentinamente y Peter pudo escuchar el sonido de cientos de pasos ligeros dentro, sobre y alrededor del edificio. Cada uno de ellos se dirigía hacia él. Sabiendo que solo hay un grupo en Japón al que ha enojado, Peter instantáneamente adivinó quién podría ser. Todos ustedes probablemente deberían ir a un lugar seguro. Peter les dice a los pocos en la habitación que aún no se han ido. Afortunadamente, el presidente ya se fue, ya que tenía algún tipo de emergencia con la que lidiar. Aunque Peter dudaba que la mano se peleara con el gobierno de los Estados Unidos. Eso correría el riesgo de revelar su organización secreta milenaria al mundo. No, estaban aquí por él. Al menos eso esperaba Peter. Siguiendo el consejo de Spider-Man, todos en la habitación se congelaron por solo un segundo antes de salir corriendo del edificio. Cuando se fueron, Peter pudo sentir que los intrusos pasaban a los civiles sin atacar y continuar su camino. Muy pronto, la sala de reuniones quedó vacía y el ejército de insurgentes hizo su debut.
Como Peter supuso, Han Ninja entró en la habitación con armas afiladas y puntiagudas en la mano. ¿Qué quieren ahora? Peter preguntó casualmente, no nervioso ya que ya había derrotado a la mano una vez antes. Ya perdiste contra mí una vez. ¿Cuál es el punto? No puedes ganar, ... Ninguno de ellos respondió mientras corrían hacia adelante como un maremoto. Suspiro, Peter suspiró molesto mientras caminaba hacia la ola de ninjas. Veamos si alguno de ustedes ha mejorado desde nuestro último encuentro. Cuando los dos lados chocaron, Peter se sorprendió al ver que esta vez se les ocurrió una estrategia extraña. La última vez que pelearon, Peter fue atacado en pequeños grupos manejables, ya que es difícil para un grupo grande coordinarse sin que haya fuego amigo aquí y allá. Esta vez, al ninja no pareció importarle y actuó como una multitud de zombies, sin preocuparse por las vidas de sus propios hombres y mujeres. En el primer empujón, Peter ya podía ver a 3 ninjas siendo apuñalados por sus propios camaradas. Cuando vio que esto sucedía, Peter saltó al techo y comenzó a disparar redes desde arriba, esquivando la ola de ninjas berserker con facilidad. Como quieren actuar como un grupo de zombies, lo que dificulta que Peter los maneje a corta distancia, simplemente los tratará como zombies y mantendrá la distancia. Puede que no sea capaz de luchar de cerca, pero Peter tiene todas las ventajas a distancia. Sobre todo porque puede caminar por las paredes y el techo. El techo de esta habitación también es extremadamente alto, por lo que no tienen ninguna posibilidad de acercarse a él. Cuando Peter comenzó a enredar a los grupos gigantes de ninja, comenzaron a arrojarle cuchillos y otros proyectiles, que se esquivaban o reflejaban fácilmente con un movimiento de su mano. Técnicamente, el traje de araña de Peter debería ser capaz de resistir esas armas normales, pero no fue difícil simplemente esquivarlas y redirigirlas. Gracias a la nueva estrategia de la mano de apresurarse con multitudes abarrotadas para abrumarlo, a Peter le resultó extremadamente fácil atraparlos en grandes grupos. En cuestión de minutos, todos los que entraron corriendo estaban atados en una red y aplastados por los cuerpos de sus propios camaradas. Peter olió sangre en el aire y vio que algunos ninjas se desangraban debido a su estrategia. «Ustedes son realmente tontos, ¿eh?», Peter comentó mientras caía del techo y aterrizaba de pie con el aplomo de un gimnasta sobrehumano. «Supongo que es difícil idear un plan en mi contra, así que les daré un pase por la estupidez». Usando una telaraña para evitar que las pocas personas se desangren, Peter sale de la habitación y no se encuentra con un solo ninja en el camino, lo que lo pone aún más en guardia, ya que todavía podía sentir muchos ninjas afuera. En su camino por el edificio, Peter vio algunos rezagados que no lograron salir a tiempo o decidieron esconderse. Afortunadamente, estaban ilesos, o de lo contrario Peter tendría que ir un poco más duro con la mano de lo que ya estaba. Parece que no quieren meterse con ningún funcionario del gobierno, lo cual es inteligente de su parte. Peter pensó mientras abría las puertas delanteras del edificio y salía. En el momento en que la puerta se abrió y Peter hizo su aparición, cerca de 1000 proyectiles volaron hacia él. Era como uno de esos momentos en una película donde los arqueros disparan y las flechas bloquean el sol. Peter gruñó mientras daba un paso atrás y cerraba la puerta por un breve momento. El sonido de las flechas golpeando constantemente la madera gruesa resonaba desde el otro lado de la puerta. Una vez que cesaron los constantes golpes, Peter abrió la puerta y vio la entrada del edificio acribillada de flechas, como el lomo de un puercoespín. «Wow, eso fue genial. Te lo concedo», Peter dice cuando ve a los muchos ninja en los tejados de los alrededores, golpeando sus arcos una vez más con otra flecha. «Oh, no, no lo harás». Sin darles otra oportunidad, Peter dispara una telaraña a un edificio alto cercano y tira, lanzándose a uno de los muchos edificios con ninjas armados con arcos encaramados en la parte superior. Dispersión. Un ninja grita, que cada grupo repite en cada edificio. Dispersión. 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 Cuando comienzan a gritar esto, todos los ninja comienzan a correr en diferentes direcciones. Aunque algo llamó la atención de Peter casi de inmediato. Cuando los ninjas comenzaron a dispersarse, corriendo por sus vidas, un helicóptero de repente se encendió cerca. Volviendo la cabeza hacia el sonido, Peter vio a alguien que reconoció sentado en el asiento del copiloto de un helicóptero, que estaba estacionado en lo alto del edificio de la ONU. ¿No es esa la mujer de Daredevil? De nuevo, ¿cuál era su nombre? Peter pensó cuando vio a Alexandra Reid, quien le devolvió la mirada con una mirada de piedra. Mientras Peter pensaba esto, el helicóptero se elevó en el aire y voló en la dirección opuesta, tratando de alejarse lo más posible de Spider-Man. ¿A dónde vas?
Peter pensó mientras ignoraba al ninja que huía y comenzaba a seguir al helicóptero. Pensó que esta podría ser otra trampa a la que lo estaban atrayendo, pero al final del día, la mano es bastante débil en comparación con él, por lo que simplemente lo siguió. Podría haber intentado derribar el helicóptero o algo así, pero todavía estaban en medio de una ciudad muy concurrida. Peter no quería enviar accidentalmente la cosa a un edificio o a una multitud de civiles. Cuando Peter se fue tras el helicóptero, los ninjas que huían de él se detuvieron en seco y regresaron al edificio de la ONU. Al entrar al edificio, los ninjas liberaron a sus camaradas y escaparon, algunos de ellos cargando a los heridos en sus espaldas. Su plan estaba funcionando como se esperaba. El equipo infractor perdió y Spider-Man siguió al helicóptero en lugar del ninja que huía. Dado que la mano prácticamente es dueña de Japón, ningún policía u otras autoridades llegaron a la escena hasta después de que todos se hubieran ido. Las únicas personas que quedaban eran las que se escondían en el edificio, esperando que terminara el caos. En un templo en las afueras de la ciudad, un demonio gigante, gordo, negro grisáceo con ojos rojos estaba sentado en un trono de piedra. Sus manos gigantes sostenían un gran cáliz lleno de un líquido espeso de color sangre. Insertar foto de la bestia. Aquí ninjas vestidos de rojo montan guardia al lado del demonio, mientras hombres, mujeres y niños asustados sirven a los seres monstruosos en todos sus caprichos. Hace unos momentos, mientras servía la bebida del demonio, uno de los sirvientes derramó una sola gota y la afilada uña del demonio le abrió el estómago. La pobre mujer gritó de dolor cuando sus entrañas cayeron junto con suficiente sangre para matarla en unos pocos segundos. La sangre de ese incidente permanece en el piso de piedra mientras los sirvientes asustados trabajaban arduamente para fregar y absorber el desorden. El demonio se sentó en su trono, observando con una sonrisa divertida en su rostro. Te perdiste un lugar. La voz oscura y profunda del demonio retumba alegremente mientras salpica su bebida en el suelo. Jejeje, cuando el líquido salpicó el suelo y los sirvientes cercanos, un olor a hierro a sangre se espesó en el aire. Ninguno de los sirvientes se atrevió a hablar, ya que comenzaron a trabajar más duro para limpiar el piso, ignorando al demonio que cacareaba ante ellos. De repente, se escuchó el sonido de las palas de un helicóptero acercándose al templo. El demonio inmediatamente dejó de reír y miró hacia la puerta expectante. Lo siguió la araña,